Lord, we Señor, do worship you sí te as the Son adoramos, of God. sí te adoramos, Especially we worship you especialmente te as the adoramos God-man. como el Dios hombre. You are the real God, Tú eres el the verdadero perfect man. Dios, el hombre Lord, you perfecto. are even Señor, the consummated tú aún God eres el Dios and consumado the uplifted man. y el hombre que ha sido elevado. Tonight, Esta we're noche looking into you. te vemos a ti, Lord, you Señor, are everything, tú eres todo, but we are pero nothing. nosotros somos nada. You are the center of Tú God's eres el economy, centro de la and economía de also the Dios goal of our y pursuit. también es la meta que perseguimos. Lord, Señor, tonight we esta want to noche get you. queremos We obtenerte. just want to know Tan you, solo queremos to conocerte. comprehend you. Queremos gain comprenderte, ganarte. You are the reality Señor, tú of eres la all the realidad de revelation. todas las We revelaciones. do not just want Señor, no tan solo queremos the vain revelations vanas without the revelaciones reality. sin la realidad. Lord, in these Señor, en days estos that días, we are seeking you, mientras estamos grant buscándote, us to have you concédenos el tenerte a ti experienced every y el day as experimentarte the cada día reality of all the como la realidad revelations de you have todas las shown us. revelaciones que tú nos has mostrado. Lord, cover us. Señor, We cúbrenos. surely need your cover. Seguramente necesitamos You tu know the cubierta. enemy, Tú conoces a tu How he is- enemigo, how he is struggling como el que to está fight peleando, against the release. peleando en of your contra word de la in a deep liberación de way. tu palabra. Lord, tonight, Señor, esta show noche, us muéstranos how you became cómo God, es que tú became man, veniste a ser hombre and how you became y man cómo es que tú in your, veniste a ser hombre in your divinity, en tu divinidad. and bring your divinity Y into cómo es que man. traíste tu And divinidad, then, tu divinidad al hombre. Y how you también became the cómo es que tú life-giving viniste a spirit. ser el espíritu que da vida. And Y Lord, Señor, also, you también became the tú firstborn veniste a son ser of el God, hijo primogénito de Dios, bringing trayendo humanity la into humanidad divinity. dentro de la divinidad. We worship you Te as adoramos such a one. por ser tal. Amen. Amén. This is the full-time training Este es el entrenamiento de tiempo on completo, Wednesday night. los miércoles I en la just noche. take this class Pues tan solo tomo release esta to you, clase para liberar a the ustedes crystallization la of the cristalización crucial de los points puntos in the cruciales book of Romans. en el libro de Romanos. We did this in the last Pues term. hicimos esto en el semestre pasado y ya hemos 16 cubierto messages. 16 mensajes. Now, Ahora we come to venimos message al 17 mensaje 17 as the first message como el of mensaje this term. o el cual es el primer mensaje de este término. The Lord will show us Yo sí creo a que good el Señor number of nos crucial mostrará points. un buen número de puntos cruciales. Tonight, Esta noche, the point covered by el us is punto cubierto por the nosotros es designation la of Christ, designación humanity. de la humanidad de Cristo. The designation La of designación Christ, humanity. de la humanidad de Cristo. I'd like to speak Pues tan solo quisiera a little hablar bit un poquito this way. en esta manera. Christ, Cristo, firstly, primeramente, is es the very God, el mismo Dios, the triune God, el Dios triuno, the eternal God, el Dios eterno, right? ¿verdad? The ever existing El and siempre existente self-existing. y el que existe por sí mismo. Self-existing O quizás usted diría, el que siempre existe y el que siempre existe por sí mismo. and He Tal is Dios. the eternal one. Y Él es el eterno. According to His De acuerdo heart's desire, al deseo de su corazón, un día He became Él a man. vino a ser hombre. By becoming a man, Y por el llegar a ser hombre, He brought Él trajo the divinity la divinidad into humanity. dentro de la humanidad.
By this, Por medio de he esto, lived on the Él earth vivió en la tierra for 33 por and a half 33 años y medio. He lived Él vivió a human life una vida humana, by the divine pero life. por la vida divina. Then he Luego, went to the cross Él fue a la cruz and was crucified y there. fue crucificado ahí. Then Luego, he entered into Él resurrection. entró dentro de la resurrección. In resurrection, En resurrección, marvelous things. cosas maravillosas. At least Cuando menos, 3. marvelous things. 4 cosas And the number maravillosas. 3 transpired. Cuando menos 3 Took place. tomaron o se llevaron lugar, tomaron lugar. The first thing La primera so cosa marvelous, tan maravillosa excellent, is that es que his humanity su humanidad in his resurrection en su resurrección was designated. fue designada. And this means Y esto significa was resurrected. que fue resucitada, Designated here. designada Romans aquí 1, en Romanos capítulo 1, 1:4. Refers to Se refiere his resurrection. a su resurrección. In resurrection, En resurrección, Christ's humanity la humanidad de Cristo was uplifted fue elevada into what? hacia Listen, dentro de qué. into Escuchen, his divinity. a su divinidad. And by doing Y por el this, hacer esto, he, in Él, his resurrection, en su resurrección, brought humanity trajo la humanidad into dentro divinity. de la divinidad. Here's a traffic. Aquí hay un tráfico. In his incarnation, En su encarnación, brought Él trajo divinity divinidad into humanity. dentro de la humanidad. And in his resurrection, Y en su resurrección, Él trajo his humanity su humanidad into dentro divinity. de la divinidad. This mingles Esto entremezcla a Dios y al hombre as one. como uno. So Así que he became Él the God-man, vino a ser el Dios hombre, right? ¿verdad? Now, Ahora, in order a fin de ayudarnos to know such a deep a word, conocer tal palabra tan I'd profunda, like to present to you quisiera this. presentarlo a usted de esta manera. Seguramente, We firstly have primeramente to tenemos que see ver Christ's two natures, las dos naturalezas de Cristo, divine la and divina human. y la humana. I believe Yo all sí of creo you que todos ustedes do know this. conocen esto, But listen, pero escuchen, the Bible la Biblia is a divine revelation. es la revelación divina. Quite often, Muy a menudo, some revelations algunas revelaciones en la Biblia are too deep, son muy profundas, far beyond que están más our allá human de nuestro entendimiento humano. Yes, Y sí, apparently, all the aparentemente, Christians todos los who read the cristianos, Bible los cuales leen la got to Biblia, know ya saben que Cristo has two tiene natures, dos naturalezas, because he's both God, porque Él es ambos, Dios y hombre. so Así he que possesses Él posee two natures. dos naturalezas, They are divine nature la naturaleza humana, and the human nature y la as well. la naturaleza divina y la naturaleza So humana I put también. here Así que aquí capital A, pongo letra Christ's mayúsculo human A, nature. la naturaleza This humana de is Cristo, his humanity. su humanidad. He is Él human being. es un ser humano. Small one. Número uno, pequeño. This is according Según la to carne, flesh.
according to Esto the es flesh. según la carne. Christ Cristo is out of the seed of salió David, de la simiente de David, right? ¿verdad? According to the flesh, Según la carne, he was a human being él era un ser humano, that came out of the el seed cual of salió David. de la simiente de David. The seed of David, De la simiente de those David, young saints have to realize just the ustedes santos deben descendant darse of cuenta David. Christ, according que Cristo, to the flesh, según la as a carne, human being, como un ser humano, came out él of salió one of the de descendants uno of de David. los descendientes de David. That means Esto one significa seed una of David. simiente de David. He is out of the seed of David. Él sale de la simiente de David para ser what? el hijo de qué. Be careful. Tengan cuidado. Out of David. Salió de David para ser el hijo de Dios. To say strongly no. Tengan cuidado. No. Because Para ser hijo de David no. was not God. David was a man. No de Dios, porque David no era Dios. According to his flesh, Así que Cristo, de acuerdo a su carne, salió de uno de los descendientes de la simiente de David. Así que salió para ser ¿qué? Para ser el Hijo del Hombre. Esto es por lo cual en los 4 evangelios, cuando él estaba en la tierra, él usualmente se llamó a sí mismo el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre. Yo nunca tuve el tiempo de contar cuántas veces el Hijo del Hombre fue usado en los 4 evangelios. Ustedes entrenantes, especialmente las hermanas, me prometerían hacer este trabajo, contar desde Mateo 1 a Juan 21. Cuenten cuántas veces el Señor se llamó a sí mismo el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre. Porque Él era Jesús, como la simiente de David. Jesús era el Hijo del Hombre, saliendo de una simiente de David para ser el Hijo del Hombre. Número 2 pequeño. Esto fue tipificado por la serpiente de bronce. Juan 3:14 dice, el Señor Jesús mismo dijo esto, que el Hijo del Hombre sería levantado en el poste como la serpiente. Todos sabemos que la serpiente no es una cosa buena. Luego tengan cuidado para entender la Biblia. El Señor, como el Hijo del Hombre, era una serpiente, pero tan solo una serpiente en forma, en semejanza. Una serpiente en semejanza, pero no en veneno. Él sí llevó la semejanza de la carne de pecado. Y este es Romanos 8:3, el cual nos dice esto, en esta manera. Juan 1:14 dice que la palabra vino a ser o se hizo carne. Los traductores chinos no se atreven a traducirlo tan literalmente. Saben, en chino, la carne significa Rou en chino. Chi en chino.
Esto no es un término pasivo, positivo, perdón, es un término negativo. Los traductores chinos no tienen el denuedo o la valentía de traducirlo. Ellos dirían, cuando la gente les pregunta, ¿cómo la palabra de Dios vino a ser algo negativo? Vino a ser la carne. Así que ellos lo tradujeron la carne ahí en qué? El cuerpo. La carne es negativo. Senti es el cuerpo. Algunas veces es positivo. Así que Cristo, como la palabra de Dios, se hizo la carne. Y Pablo, en Romanos 8:3, nos da una definición. Cristo, como la palabra de Dios, se hizo carne. ¿Qué tipo de carne? ¿Qué tipo de carne? La semejanza de la carne de pecado. Si usted lee el verbo cuidadosamente, la Biblia, perdón, cuidadosamente, usted puede ver tres grandes cosas muy feas. Todas estas están envueltas con la carne. ¿Cuáles son estas tres cosas? Estas tres cosas grandes, tan feas. Número uno es el pecado. Número dos, Satanás. Y número tres, el mundo, el cosmos, el sistema satánico. Estas tres cosas, el pecado y Satanás y el mundo, todos están envueltos con el pecado. Y usted puede decir que es por completamente correcto, que estos son 4 en 1. El pecado, la carne, el pecado, Satanás y el mundo. Dios es triuno. 3 en 1. Ahora, Satanás vino a ser algo 4 en 1. ¿De dónde es que vino el pecado? ¿De dónde es que vino el mundo? Vino de Satanás. ¿Y dónde está Satanás hoy? En nuestra carne. ¿Verdad? En nuestra carne. Así que Satanás y el hombre caído, el cual es la carne y el mundo, todos estos 4 son uno. Así que debe usted darse cuenta. En este sentido, la Biblia sí nos indica que Cristo vino a ser un hombre. ¿Verdad? Y este hecho le hace a él, o le hizo a él, de alguna manera envuelto con el pecado, con Satanás, con el mundo, pero no en realidad, pero tan solo en la semejanza. Ahora, aquí le daría un versículo. Estas son las palabras de Pablo. Y Pablo es muy fuerte, en las verdades profundas. Pablo dice, Dios hizo a Cristo pecado. Es pecado. ¿Lo creen o no lo creen? Si no lo creen, habla 2 de Corintios 5:20. 5:21. Perdón. Juan tan solo dijo que Cristo como Dios se hizo carne. Es malo, pero no es tan malo. Pero Pablo tuvo el denuedo para decir que Dios hizo a Cristo pecado.
Y ahí, en 2 de Corintios 5:21 dice que Cristo es aquel que no conoció pecado. Cristo no conoce pecado. Cristo no tiene nada que ver con el pecado, pero Dios hizo al cual que no tenía nada que ver con el pecado. Pecado. ¿Cómo lo puedo explicar? In the wilderness, in the old time, Israel, en el desierto, cuando Israel ofendió a Dios, las serpientes vinieron para morderles. Ellos clamaron a Dios. Y Dios le dijo a Moisés que elevara una serpiente de bronce en la forma de las serpientes que estaban mordiendo, pero sin el veneno. Tal serpiente en forma de la serpiente, sin el veneno, llegó a ser su Salvador. ¿Verdad? Llegó a ser su liberación. No tan solo les liberó de la mordedura, pero también les salvó por el impartir vida a ellos. Así que en Juan 3:14 el Señor dijo, el Hijo del Hombre aparentemente es en la semejanza de pecado, en la semejanza de la carne de pecado, ¿verdad? Pero si usted creyera en Él, Juan 3:14 dice que usted recibiría vida eterna. Esto es muy, muy profundo. Y uno de los puntos que más causan disputa en toda la Biblia. Cristo fue hecho pecado. ¿Es esto verdad? ¿Cómo? ¿Cómo es que Cristo fue hecho pecado? Que Dios le hizo a Cristo pecado. Dios hizo a Cristo pecado. ¿Pueden creerlo? Ya sea que lo crean o no, la Biblia sí lo dice. ¿Verdad? La Biblia es un libro de revelación de Dios. ¿Saben? Cuando Cristo estaba muriendo en la cruz, para ese entonces, en todo el universo, Él fue hecho pecado. Pecado en singular. Y pecado es en plural. Todos estos fueron reunidos sobre Cristo. Y en ese punto, cuando Él estaba muriendo, tan solo por 3 horas, a los ojos de Dios, Cristo fue pecado. Así que Él fue juzgado por Dios. Y Él fue aún abandonado por Dios. Dios le hizo pecado para morir por nosotros los pecadores como una serpiente, pero tan solo en la forma, la semejanza de la serpiente, pero sin el veneno de la serpiente. Sin el veneno. Si él tuviera el veneno, Él no podría ser nuestro Redentor. Si Él no fuera la semejanza de la serpiente, tampoco Él podría ser nuestro Redentor. Él tiene que ser una serpiente en semejanza de la serpiente,
pero sin el veneno. Luego, Él puede ser nuestro Redentor. Ahora usted entiende. Cuando la Biblia nos da tal revelación, es en verdad difícil para la Biblia hacerlo. Pero esta noche, espero que tan solo por esta explicación sencilla, usted puede darse cuenta. Cristo vino a ser carne. Él vino a ser envuelto con el pecado, pero tan solo en la semejanza de la carne de pecado, pero no en la realidad. Número 2, pequeño, tipificada por la serpiente de bronce. Número 3, tiene la semejanza de la serpiente, la semejanza de la carne de pecado, pero no tiene el veneno de la serpiente. Ya he cubierto eso. Número 3, número 4, perdón. Está relacionado con el pecado, Satanás y el mundo. Está relacionado con el pecado. Usted tiene ahí 2 Corintios 5:21. Luego, relacionado a Satanás, tienen ahí Hebreos 2:14. Ahí en Hebreos 2:14, Cristo destruyó a Satanás. ¿Dónde? Por estar en la sangre y en la carne. Cristo, por el venir a ser carne, la sangre y la carne. Por esto, Cristo, un día en la cruz, crucificó, destruyó a Satanás. Cuando Dios juzgó a Cristo, ven, en la cruz, para ese entonces, les digo, Satanás estaba ahí en la carne, siendo destruido o destruido. Luego tienen ustedes Juan 12:31, el cual nos dice que cuando Cristo estaba siendo elevado, juzgado por Dios en la cruz, el mundo sería juzgado. Tan solo por esa única muerte, una crucifixión en la cruz. 4 cosas son aclaradas, limpiadas: la carne, el hombre caído, el pecado, Satanás y el mundo. Ahora, letra B, perdón. La naturaleza. Deben hablar mucho de acuerdo a este punto. Dice, la naturaleza humana de Cristo es tipificada por la serpiente de bronce, tiene la semejanza de la serpiente de bronce, está relacionado con el pecado, Satanás y el mundo. Hoy, entre los cristianos, algunos pocos maestros cristianos le enseñarían todos estos puntos como yo lo estoy haciendo aquí. Mientras estoy hablando, estoy sintiendo que estoy corto del lenguaje humano. ¿Saben? Hay una escasez de lenguaje humano porque el lenguaje siempre proviene de la cultura. No hay tal cultura, así que es muy difícil para que Dios nos diga cómo es que Cristo fue hecho pecado cuando Cristo se hizo carne. Es muy difícil, pero estoy tratando lo mejor. Quizás después de unos cuantos años tendré un mejor lenguaje.
Ahora, letra B, la naturaleza divina de Cristo, su divinidad. Según el Espíritu de santidad, deben de darse cuenta. El Espíritu no es tan sencillo como es entendido por la mayoría de los cristianos que dicen, no, este es el Espíritu Santo, no, este es el Espíritu de Dios. No. Aquí, el Espíritu de santidad es diferente del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona de los tres en la Trinidad Divina. En la Trinidad Divina hay tres personas. Y el último, o la última, es el Espíritu Santo. Pero el Espíritu aquí, todos conocen Juan 4:24. En Juan 4:24 el Señor dijo, Dios es Espíritu. Y no significa que Dios es el Espíritu Santo. Decir que Dios es el Espíritu Santo es correcto, pero en Juan 4:24 el Señor dijo, Dios es Espíritu. Aquí no se refiere al Espíritu Santo, al Espíritu Santo de la Trinidad Divina, ¿ven? Pero se refiere a la esencia de Dios, a la naturaleza de Dios. Dios es ¿qué? Espíritu. Así como aquí hay una plataforma. Esta plataforma es de hierro, de acero. Y el acero es la misma esencia de esta cosa. Dios es Espíritu. Cuando Cristo vino a ser hombre, tomando su humanidad, Él no abandonó su divinidad, ¿verdad? Él vino para ser hombre en su divinidad. Y esa divinidad es el Espíritu. Como el Espíritu que se menciona en Juan 4:24. Así que Cristo, mientras Él estaba en la tierra, Él fue ambos, Dios y hombre, ¿verdad? Según su ser un hombre, o de acuerdo a su ser hombre, Él era la carne. ¿Estoy en lo cierto? Luego, al mismo tiempo, Él era Dios también. Según su ser Dios, Él era el Espíritu. ¿Verdad? Según su ser un hombre, Él era la carne. Y según su ser Dios, Él era Espíritu. Dos naturalezas, ¿verdad? Cristo es una persona, ¿verdad? De dos naturalezas. La naturaleza divina y la naturaleza humana. ¿Verdad? La naturaleza humana es la carne. La naturaleza divina es el Espíritu. No es tan sencillo. Más adelante ustedes lo van a ver. Sí, hay un verso, el cual es 1 de Pedro 3:18, que nos dice que cuando Cristo fue puesto a muerte,
Primera de Pedro 3:18 dice que no era su espíritu el cual fue puesto a muerte, pero fue su carne la que fue puesta a muerte. Entonces, ¿qué es su espíritu? Su espíritu al mismo tiempo estaba muy activo. Fue vivificado. Ven una persona crucificada en la cruz. Según su carne, él fue crucificado, pero según su espíritu, él estaba o él era muy activo. Él fue hecho fuerte, fortalecido. ¿Alguna vez escucharon esto? Pero está ahí. En 1 de Pedro 3:18. Voy a regresar a este punto. Ahora, según el Espíritu de Santidad, Cristo fue designado Hijo de Dios. Okay. Está bien. Según la carne, él es el hijo de quién? Él es el hijo de David, pero de acuerdo al Espíritu, él es el hijo de Dios. Pero escuchen, según la carne, esto significa según la humanidad de Cristo, ¿verdad? ¿Verdad? Él era el Hijo de Dios. No, de acuerdo a su humanidad, él era el Hijo del hombre. Pero ¿cómo podría su humanidad llegar a ser el Hijo de Dios? Aquí hay uno de los puntos más difíciles para nosotros entenderlo en la Biblia. Déjenme decirles esto. Nosotros somos seres humanos. ¿Acaso no? Somos seres humanos, así que nosotros siempre somos, o todos somos hijos de hombre, ¿verdad? Ahora, ¿cómo es que Dios podría hacernos a nosotros sus hijos? Por la regeneración. Déjenme verificar con ustedes. Los seres humanos son los hijos de hombre. Los hijos de Dios son los hijos de quién? De Dios. Del hombre. ¿De quién? De Dios. Los seres humanos son los hijos del hombre. Pero nosotros, los seres humanos, hemos sido hechos hijos de Dios. ¿Por medio de qué? Por la regeneración. Regeneración. ¿Pero qué es regeneración? Regeneración es Dios viniendo dentro de nosotros. Hay una parte de nosotros, nuestro espíritu, sabe, para ser un elemento añadido dentro de nuestro espíritu humano. Así que nuestro espíritu humano fue hecho divino. ¿Me pueden seguir? Así que cuando nosotros fuimos regenerados por Dios o de Dios, nosotros fuimos hechos divinos. ¿Me pueden seguir? En el mismo principio, antes de la resurrección de Cristo, mientras Cristo estaba en esta tierra, aún cuando Él estaba en la cruz, en Él había una parte de humanidad, y esa parte no era divina, y esa parte no podía ser el Hijo de Dios.
That part is human part. Esa parte es una parte humana, That humanidad. part could be only the Son of Man. Y esa parte tan solo podía ser la hija del hombre, pero no podía ser hijo de Dios. Right? ¿Verdad? Then, in his Luego, death, en su muerte, right? ¿verdad? That part Esa was parte crucified. fue crucificada. Then, in his resurrection, Luego, en su resurrección, God, the Dios, Spirit, el Espíritu, as Christ's divinity, como la divinidad de Cristo, was made strong, fue hecha very fuerte, active, muy activa, to put para poner divinity divinidad into dentro that part of de esa humanity, parte de la humanidad de Cristo, to make it para divine, hacerla divina, the same as we were regenerated. la misma manera en que nosotros No, fuimos Father. regenerados. ¿Todos me pueden seguir? Could you all follow me? ¿Todos me pueden seguir? Before Christ's resurrection, Antes de la resurrección de Christ's Cristo, humanity la humanidad de was just Cristo era tan solo humana. but in Christ's resurrection, Pero en la resurrección de Cristo, Christ's divinity la divinidad de as the Cristo, Spirit como el Espíritu, was made fue hecha strong o fue fortalecida to para impart impartir himself into Christ, o para impartirse a sí humanity, mismo dentro de la humanidad de to make Cristo, it para divine. hacerla divina. So, that Así que becomes esto the Son. o eso vino a ser el Hijo de Dios. But you have to know here, Pero deben ustedes saber aquí, más adelante say more. voy a decir un poquito más. Here the Son of God Aquí el Hijo de is Dios different from the es only diferente begotten Son of God. del Hijo unigénito Hijo de Dios. The only begotten Son of God El Hijo unigénito was de Dios only divine, era tan solo divino, no humanity. no humanidad. But here, Pero the aquí Son of God el Hijo de Dios is es both ambos, human, humano both divine, and y human. ambos, divino y humano, Both human and divine. ambos humano y divino. So, Así this Son of God Este Hijo de Dios is not the only begotten, no es but el the Hijo firstborn unigénito, pero el primogénito, of many sons. primogénito de muchos So, hermanos, we de may muchos say hijos. this. Así que say, podemos decir eso. Christ in his Cristo humanity en su was the humanidad first one regenerated. fue el primero que fue regenerado, So he el primer becomes ser our regenerado. Así que él llega a ser first brother. nuestro primer hermano. I'm right? ¿Estoy en lo cierto? And we become Y nosotros his llegamos many a ser, brothers. son muchos hermanos. He and we, when Él, he, nosotros, all nosotros y él, todos were fuimos regenerated. regenerados. Where? ¿Dónde? In his resurrection. En su resurrección. Ephesians Efesios 2, 2 nos dice, right? ¿verdad? We, in our spirit, Que nosotros we en died nuestro in espíritu sin, dead in sin. estuvimos muertos en But pecados. when Christ, Pero cuando Cristo, in his resurrection, en su resurrección, right, ¿verdad? was made alive. fue avivado, What part of Christ vivificado. was made alive? ¿Qué parte de Cristo fue vivificada? What part? ¿Qué parte? No, his humanity. No, su humanidad. His humanity Su was humanidad crucified. fue In crucificada. resurrection, En his resurrección, humanity was su made humanidad alive fue by vivificada the Spirit. por el Espíritu. And Ephesians Y say, Efesios dice we were que made with him. nosotros fuimos alive. hechos avivados con Él. Then O Él nos Ephesians avivó con Él. 2 says, Y luego 2.6, Efesios We 2.6 were dice que nosotros fuimos hechos, resurrected with fuimos Christ. resucitados con Cristo. we were made alive, Fuimos we were resurrected with avivados, Christ. fuimos resucitados con Cristo. That confirms Eso confirma Romans 1. Romanos 1. Could you see this? ¿Pueden ver esto? Right? ¿Verdad? However, regenerated ¿Cómo es que nosotros fuimos by regenerados? being made alive Por el with ser Christ, avivados con by Cristo, being raised up with vivificados con Christ, Cristo, por el ser levantados con Cristo en la resurrección we de were Cristo. regenerated. Mm,
Ahí es que fuimos regenerados. Así que 1 Pedro 1:3 nos dice que en la resurrección de Cristo, Dios regeneró a todos los creyentes. Then, small 2. Luego el número pequeño 2. En poder. ¿Cuál poder? El poder de vida. En poder. Esta frase corresponde a 1 Pedro 3:18. La carne de Cristo fue puesta a muerte, pero el Espíritu de Cristo fue vivificado. Fue vivificado significa estar lleno de poder. Y luego, por la resurrección, Cristo como el Hijo del Hombre, ¿Él salió de qué? ¿De dónde? Dígame. Cristo salió para ser un hombre. Él vino o salió de dónde? De la simiente de David. Así que la simiente de David es el origen de la carne de Cristo. Ahora, la humanidad de Cristo, a través de la resurrección, ¿verdad? Vino a ser el Hijo de Dios. ¿Saliendo de dónde? De la resurrección. Como el Hijo del Hombre, Él salió de la simiente de David. Como el Hijo de Dios, Él salió de la resurrección. Y ahora, ¿qué es la resurrección? ¿Lo han visto? La resurrección es el Dios triuno corporificado en Cristo. Los he guiado a todos a un bosque. ¿Me pueden todos seguir? Díganlo. ¿Sí o no? Como hijo del hombre, ¿usted salió de dónde? De la simiente de David. De la carne. ¿Verdad? Como hijo del hombre, usted salió de la carne. Ahora, la parte humana, la parte el Hijo de Dios salió de dónde? De la resurrección y de todo el universo. ¿Qué es la resurrección? ¿O quién es la resurrección? El Dios triuno. ¿Y cómo lo sabe? Para interpretar la Biblia, usted no puede decir de acuerdo a lo que usted piensa libremente. En Juan, capítulo 11, verso 25 dice, yo soy la resurrección. O yo soy resurrección. ¿Quién es el yo ahí? Eso es la corporificación del Dios triuno. Cuando dijo yo soy la resurrección, eso significa que Dios, el Dios triuno, es la resurrección. Supongan que no hubiera Dios en todo el universo. ¿Acaso habría resurrección? No habría resurrección. Así que la resurrección es Dios. Y esto es el origen, la fuente de la cual el Hijo de Dios salió o vino a existir. ¿Y qué clase de Hijo de Dios es este Hijo de Dios? ¿El Hijo unigénito o el primogénito? Mañana todos me podrían explicar a otros todo esto. Yo le pediría al hermano Matt Miller, cuando llegue a su casa, ¿le podría usted decir a su esposa todo lo que he dicho? Trataré, dijo la hermana. Tratará de fracasar o de tener éxito. ¿Usted lo cree?
Ahora sí lo creo. I help you to believe, but not so easy. Quizás creas, pero no es tan sencillo. Okay. Now we come to Christ death. Ahora vamos a la muerte de Cristo. Christ death, 1 Peter 3:18 says, for Aquí en Pedro 3:18 dice, por los pecados, el justo, el cual es Cristo, por los injustos, el cual somos nosotros los pecadores, para llevar a sus creyentes a Dios. Les digo, yo nací en la cristiandad, o he estado en todos estos años, y siempre escuché que Cristo murió en la cruz para que nosotros pudiéramos ser perdonados. Cristo murió en la cruz por nosotros, para nuestros pecados, para que fuéramos redimidos. Algunos dicen que Cristo murió en la cruz para nuestros pecados, para que vayamos a los cielos. Pero aquí, 1 Pedro dice que Él dice que para llevar a sus creyentes a Dios. ¿Ven? ¿Por qué Cristo murió por nuestros pecados? ¿Por qué? ¿Con cuál propósito? Con el propósito de que Él pudiera traer o traernos a Dios. Para que pudiera llevarnos a Dios. Tan solo a Dios. Tan solo a Dios. No, usted debe decir no. Pero dentro de Dios. Cristo murió, el justo por los injustos, para llevarnos a nosotros los injustos a Dios. ¿Verdad? Luego, letra B, por un lado, Cristo fue crucificado en la carne. Léanlo. Ya lo oramos y leímos, ¿verdad? ¿Alguien podría por favor abrir? Hermano Matt, ¿podría abrir 1 Pedro 3:18 y léalo nuevamente? Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevaros a Dios, siendo muerto en la carne. Escuchen. Por un lado, siendo muerto en la carne. Así que Él fue crucificado en la cruz, en la carne. ¿Verdad? Luego, tiene por otro lado, pero vivificado en el Espíritu. Pero por el otro lado, Él fue vivificado. ¿Quién le puso la muerte? ¿O le puso muerte? Dios. No, el hombre le puso muerte. ¿Verdad? ¿Quién le crucificó? Bien. ¿Quién le crucificó? Los soldados romanos. Es el hombre. ¿Verdad? I found out the good Americans Me di always cuenta say, you say yes, they say just about. Que dicen, los americanos siempre dicen, They pues don't así. actually repeat your word. No les gusta repetir sus palabras. Have Sí, you found out es eso. that? ¿Se ha dado cuenta de eso, hermano Dan? You just say yes. Sí. Who Debe decir, put hombre. Christ to death? ¿Quién puso el hombre a muerte? El hombre. Who made Y luego, Christ ¿quién alive? hizo al hombre? ¿Quién vivificó a Man Cristo? put Dios. Christ to death. El hombre le Where? puso a Cristo a la muerte, ¿dónde? En la cruz. In the En la flesh. carne, perdón. And God Y made Dios Christ alive. Where? vivificó a Cristo, ¿dónde? En su espíritu. Could you see Puede usted ver one death una is muerte. going on, but two things are happening. Una muerte está sucediendo, pero dos cosas suceden. Just like one grain of wheat. Tan solo como un grano de trigo. One grain of Un wheat. grano de trigo. You sow it Usted lo siembra into the earth. en la tierra, Then it dies. luego muere ahí. Right? ¿Verdad? Well, the grain dies,
Y cuando el grano muere, hay otro elemento en el grano. Eso es el elemento de vida. ¿Verdad? Cuando el grano muere, su elemento de vida crece. ¿Verdad? Juan Juan 12:24 nos dice esto claramente. He was the grain of wheat. Él fue el grano de trigo. When he was dying Cuando él estaba muriendo on the cross, en la cruz, on the one hand, por un lado en la carne, on the other hand, por el otro he was lado, growing él estaba creciendo in the spirit. en el espíritu. And John 12:24 Y says, Juan 12:24 dice esto, the verse between 24, que el verso 23 says, antes del 24, el 23 dice eso fue la glorificación de Cristo. Christ gained the glorification through Cristo ganó la glorificación a través de ese tipo de morir más el vivir de muerte. Have you ever heard the dying dies and the living dies? La muerte de muerte y el vivir de muerte. Una vez que Cristo estaba en la muerte, él estaba muriendo una muerte. Él estaba muriendo una muerte, pero por el otro lado, él estaba viviendo una muerte viviente. Todos debemos ver esto. Yo les aseguro, en la cristiandad, en más de 1000 cristianos, nadie sabe que cuando Cristo estaba muriendo en la cruz, Él estaba viviendo. ¿Verdad? Él estaba viviendo. Pedro dice que es made alive spirit. En este espíritu vivificado que fue él a proclamar a los espíritus en prisión. Esto significa todos los espíritus de los ángeles del tiempo de Noé. Cristo fue a proclamar que probablemente la victoria que Dios obtuvo sobre Satanás, el líder de ellos, por medio de su encarnación en Cristo y la muerte de Cristo en la carne. Así que en otras palabras, por un lado en la cruz, Cristo no estaba muriendo ahí. Cristo estaba siendo vivificado por Dios para cumplir el propósito de Dios y para proclamar la victoria de Dios sobre Satanás. ¿Verdad? Por supuesto, por el otro lado, en su carne, Él fue puesto a muerte por nuestros pecados. Yo les cito a ustedes este versículo para mostrarles que cuando Cristo fue resucitado, en su resurrección, su divinidad, su parte divina fue vivificado para impartir divinidad dentro de su humanidad, haciendo su humanidad divina. Fue por medio de esta manera que Dios en la resurrección de Cristo engendró a Cristo. Hechos 13:33 dice claramente que en el día de la resurrección Dios dijo: hoy yo te he engendrado. Ese engendrar equivale a la regeneración de nosotros. Cristo fue engendrado y nosotros
Cristo fue engendrado y nosotros fuimos regenerados. En la misma resurrección, al mismo tiempo, yo usualmente le llamaba esto una resurrección grande, un gran nacimiento, un gran alumbramiento, un gran parto entre toda la raza humana. Yo no creo que hubiera un nacimiento de 10 niños. ¿Has escuchado alguna vez tal palabra? Pero sí hubo en este universo tal nacimiento, un alumbramiento, un parto donde hubo miles y miles de hijos nacieron juntos, con Cristo como su primer hermano. Aleluya. Y con nosotros como sus muchos hermanos. Amén. Ahora, la designación de la humanidad de Cristo. Letra mayúscula A. La humanidad de Cristo, la carne, no era divina, sino humana. Letra B. En su resurrección, su humanidad fue designada. Esto significa resucitada, elevada a su divinidad, es decir, a su gloria divina. Tienen las referencias ahí. Número 1 pequeño. ¿Por qué? Por medio de que por el Espíritu de Santidad, esta es la parte divina de Cristo, su divinidad. Por su divinidad, ¿verdad? Por su divinidad, su humanidad fue hecha divina. Número 2 pequeño. En el poder divino. Por la resurrección, la cual es el Dios triuno corporificado en Cristo. Ya he cubierto eso. Para ser el Hijo de Dios, no el Hijo unigénito, pero el Hijo primogénito. Eso significa que Él nació de Dios al resucitar, ¿verdad? Ya les doy Hechos 13:33. A. Para ser el Hijo primogénito de Dios. B. Entre sus muchos hermanos, los muchos hijos de Dios. Romanos 8:29. Los creyentes, los que Él redimió, nacieron, fueron regenerados con Él en la misma resurrección. Ya he cubierto en realidad todo esto, ¿verdad? Está bien. Ahora, número Romanos 4. Las dos condiciones de la filiación de Cristo. Cristo, como el Hijo de Dios, tiene dos condiciones. Letra mayúscula A. El Hijo unigénito de Dios. Primeramente es el Hijo unigénito de Dios. Número 1, posee la naturaleza divina, la divinidad. Existe de la eternidad hasta la eternidad. 3, es el segundo de la Trinidad divina. El Padre, el Hijo y el Espíritu. Y ese Hijo es el Hijo unigénito. De la eternidad a la eternidad. Letra B. El Hijo primogénito de Dios. La segunda condición. Número 1, posee tanto la naturaleza divina como la humana, la divinidad y la humanidad. O sea, la divinidad y la humanidad. Número 2, llegó a serlo desde su resurrección. El Hijo primogénito no estaba allá antes de la resurrección de Cristo. Desde su resurrección, pasando por su ascensión y su segunda venida, y lo será hasta la eternidad. Saben, en Mateo 26:64,
el sumo sacerdote, como el Señor Jesús. Perdón, el sumo sacerdote le preguntó al Señor Jesús, ¿eres acaso el Hijo de Dios? Él dijo, sí, pero tú verás al Hijo del Hombre. Desde ese entonces, toda la actividad de Cristo no fue como el Hijo unigénito de Dios, pero como el primogénito de Dios en ambos, su divinidad y su humanidad. Así que cuando Cristo ascendió a los cielos, Él es el Hijo del Hombre. Y Esteban vio esto, ¿verdad? Y luego, cuando Él regresó, será el Hijo del Hombre, viniendo en las nubes, y por la eternidad será el Hijo del Hombre, el cual está en Juan, capítulo 1, verso 51. ¿Ve? Nota número 3 ahí, ¿verdad? El Hijo del Hombre será por la eternidad. ¿Saben? Muchos o no muchos, ni algunos cuantos, muchos cristianos son ignorantes. Usted les pregunta, ¿acaso fue Cristo Dios? Sí. ¿Fue acaso Cristo hombre? Sí. ¿Dónde? Cuando Él nació, ¿verdad? En el pesebre, hasta que Él fue resucitado. Tan solo por esos 33 años, Cristo fue hombre. Y luego después de eso, Cristo ya no era hombre. Vaya y verifique con los cristianos. Ahora, tenemos quizás 1000 gentes aquí. Quisiera verificar con todos ustedes, antes de este tiempo. Antes de las 5 esta noche, ¿reconocerían que Dios era un hombre? ¿Por cuánto tiempo? ¿Desde la eternidad a la eternidad? No. Entonces, ¿desde dónde? ¿Desde la encarnación hasta dónde? Hasta la eternidad. ¿Hasta la eternidad? ¿Todos dirían lo mismo? ¿Serían lo mismo antes de las 9, perdón? Inconscientemente, usted diría, Cristo era un hombre, tan solo por 33 años y medio, desde su encarnación hasta su resurrección. No se lo cité ahí, pero les digo, ¿saben? Cuando Él murió, Él iba a ser enterrado, ¿saben? Los discípulos le vieron y le envolvieron con un lienzo, ¿verdad? Luego, en la mañana de su resurrección, los discípulos, las hermanas y Pedro y Juan fueron a la tumba y nos vieron el lino y el pañuelo. Quedaron ahí en orden, pero sin un cuerpo ahí. ¿Pueden entenderme? ¿Dónde está el cuerpo de Cristo entonces? Díganme. Resucitó. ¿Por medio de qué manera? Por el ser. Por ser transformado de su humanidad dentro de su divinidad. Si usted dice que Cristo era un hombre tan solo por 33 años y medio, entonces yo le preguntaría, ¿dónde está su cuerpo hoy? Pero, de acuerdo al registro, la Biblia nos dice que cuando Él resucitó, Él tan solo dejó ahí su lienzo, no dejó ahí su cuerpo. ¿Verdad? Entonces, ¿dónde está su cuerpo? ¿Dónde está su cuerpo? Díganlo.
Resucitó, pero ¿por medio de qué manera? Por el ser transformado de su humanidad dentro de su divinidad. Y esa transformación fue el engendrar de Dios. Dios le engendró. Consideren. Todo esto son detalles profundos en la Biblia. Después del mensaje esta noche, yo sí creo, todos ustedes serán muy aclarados. La humanidad de Cristo, ¿verdad? Desde su encarnación. Pero esta humanidad fue transformada, engendrada por Dios desde su humanidad a su divinidad. Así que hoy todavía es el Hijo del Hombre, pero en una forma transformada. No en la forma original humana, pero ahora en una forma transformada divina. ¿Saben? Nosotros fuimos regenerados con Él, ¿verdad? Pero nosotros no fuimos transformados con Él. Así que todavía estamos aquí hasta que Él venga. Cuando Él venga, Él transformará nuestro cuerpo a su tipo de cuerpo glorioso. ¿Están claros? Finalmente, el número 3 es el Hijo primogénito de Dios entre muchos hijos de Dios, los muchos hermanos suyos. ¿Verdad? Tal Hijo de Dios es el primero entre los muchos hermanos, los cuales son los muchos hijos de Dios. Pues aquí me detengo. He transgredido un poquito. Así que de cualquier manera, ustedes pueden tener media hora para compartir. ¿Está bien? ¿Pudiera hacer una pregunta? En el punto 3a, la humanidad de Cristo no fue divina, pero humana. ¿En cuál punto la humanidad de Cristo llega a ser, o la divinidad llega a ser mezclada con su humanidad? ¿En la encarnación o en la resurrección? ¿Ven? Usted tiene un periodo de tiempo desde su encarnación a la resurrección. Cristo fue Dios y hombre. Eso es cierto. ¿Verdad? Y este hombre y Dios eran uno. Es cierto. Pero el entremezclamiento todavía no había sido consumado. Y el entremezclamiento es consumado por la resurrección. ¿Ves? Antes de la resurrección, su humanidad no fue traída dentro de su divinidad. Hasta que en resurrección hubo algo que se llevó a cabo. Eso fue el transformar. Así que el entremezclamiento de Dios y del hombre es completado por la resurrección. Nosotros, el Señor me cubra. Yo mismo he estudiado esto, no sé qué tantos años, quizás como 50 años. Hace 50 años no me atreví, no tenía el de nuevo de decirles todas estas cosas, y no podría, pero hoy puedo, y el Señor me ha dado el de nuevo. Ninguna cristiandad puede oponer